Paz y bendiciones a todos. Hoy nos sumergimos en el corazón de las profecías del Antiguo Testamento para explorar el capítulo 15 de Isaías. Un pasaje que, a primera vista, puede parecer distante, pero que resuena con una fuerza increíble a través de la historia y hasta nuestros días. El capítulo comienza con una frase solemne: profecía sobre Moab. Esta palabra, profecía o carga, en hebreo, significa un juicio inminente, una sentencia divina. Isaías declara: ciertamente en una noche fue destruida Ar de Moab, reducida a silencio. Ciertamente en una noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Ar y Kir eran las ciudades fortaleza de Moab, sus centros de poder, y en una sola noche caerían en el silencio de la desolación. Para entender la gravedad de este juicio, debemos viajar en el tiempo, tanto hacia atrás como hacia adelante. ¿Quiénes eran los moabitas? Eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Moab nació de una unión incestuosa de Lot con su hija mayor, y sus descendientes, junto con los amonitas, se convirtieron en adversarios constantes del pueblo de Israel. A pesar de su parentesco, la historia entre ellos estuvo marcada por la hostilidad. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, nos da un decreto contundente: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam para que te maldijese. Esta fue la raíz del conflicto, una falta fundamental de hospitalidad y una traición activa contra el pueblo de Dios en su momento de necesidad. Sin embargo, la gracia divina es un río que puede abrirse paso incluso en el desierto más árido. Conocemos la gloriosa excepción a esta regla. Ruth, la moabita, por su fe y lealtad, no solo fue aceptada en Israel, sino que se convirtió en la bisabuela del rey David, entrando así en el linaje sagrado del Mesías. La historia de Ruth es un testimonio luminoso de que la gracia de Dios trasciende cualquier linaje o decreto humano. Pero la historia general de Moab como nación es de rebelión y enemistad, y esto nos lleva de vuelta a Isaías y también al libro de Esdras. Siglos después de Isaías, cuando los judíos regresaron a Jerusalén tras los 70 años de cautiverio en Babilonia, se encontraron con un problema grave. Esdras 9 nos cuenta que el pueblo de Israel no se había separado de los pueblos de la tierra, incluyendo a los moabitas, y habían caído en sus abominaciones. Estos pueblos extranjeros obstaculizaron la reconstrucción del templo, continuando esa antigua enemistad. Así, Isaías 15 no solo profetiza un juicio histórico que probablemente se cumplió con la invasión asiria, sino que también sirve como un arquetipo, un modelo del juicio final sobre todas las naciones que se oponen a Dios y a su pueblo. Moab representa a esas naciones. El profeta describe la desesperación de Moab. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Bayit era su templo de ídolos. Dibón, sus lugares altos de adoración pagana. Los mismos lugares donde buscaron poder y bendiciones falsas se convierten ahora en centros de llanto y lamento. El monte Nebo, desde donde Moisés vio la tierra prometida pero no pudo entrar, se convierte para los moabitas en un símbolo de su propia exclusión. Pudieron ver la bendición de lejos, pero su idolatría les impidió poseerla. Su lamento es tan profundo que se manifiesta físicamente. Toda cabeza de ellos será rapada, y toda barba raída. En su cultura, esto era el máximo signo de humillación, vergüenza y duelo profundo. La angustia se extiende por todas partes. En sus calles se ceñirán de cilicio. En sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Desde los espacios públicos hasta los privados, el dolor es total. No hay escape. Ciudades como Hesbón y Eleale, que también se mencionan en la conquista de Israel registrada en el libro de Números, levantan su clamor. Hesbón, que significa razón,
nos enseña que ningún razonamiento humano puede anular el decreto de juicio de Dios. Incluso los soldados más valientes, los hombres armados de Moab, clamarán. La vida les será gravosa. Cuando la mano de Dios se mueve en juicio, la fuerza humana es inútil y la vida misma se vuelve una carga insoportable. En medio de esta descripción desoladora, el versículo 5 nos sorprende con un cambio de tono. Isaías parece hablar en primera persona. Mi corazón dará voces por Moab. El profeta, a pesar de ser el mensajero del juicio, siente compasión por el sufrimiento del enemigo. Quizás recordaba el vínculo a través de Ruth y la casa de David. Este es un eco del corazón de Dios, que no se complace en la destrucción del impío, sino en que se arrepienta y viva. Isaías menciona que sus fugitivos huirán hasta Zoar, la pequeña ciudad donde Lot se refugió de la destrucción de Sodoma. Pero ni siquiera allí hay verdadera seguridad. El profeta menciona una novilla de 3 años, lo que sugiere que cualquier intercesión o paz debe basarse en un sacrificio, pero el registro de las transgresiones de Moab, como grabado en tablas de piedra, es demasiado grande. Su idolatría y rebelión han cerrado la puerta al perdón en ese momento. El juicio no es solo militar, sino también ecológico, porque las aguas de Nimrim serán consumidas, y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. La sequía severa destruye sus recursos. Nimrim, que significa aguas rebeldes, se seca. Esto es un adelanto de las tribulaciones del fin de los tiempos, donde la naturaleza misma se volverá contra la humanidad rebelde. Cualquier riqueza que hayan acumulado la llevarán al arroyo de los sauces, en un intento desesperado por salvar lo poco que queda. El clamor de dolor rodea todas las fronteras de Moab, y el capítulo culmina con una imagen aterradora. Las aguas de Dimón, cuyo nombre sugiere silencio y quietud, se llenarán de sangre. Lugares que deberían haber sido fuente de vida y frescura se convierten en escenas de muerte. Y Dios declara: pero aún añadiré más sobre Dimón, leones a los que escaparen de Moab. No habrá escapatoria. Los que sobrevivan a la guerra y la sequía se enfrentarán a depredadores feroces. El juicio será completo. Este capítulo tan intenso nos deja con lecciones profundas. Primero, nos muestra la santidad de Dios y su justicia ineludible contra el pecado persistente y la rebelión. Segundo, nos enseña sobre la fragilidad de la fuerza y la riqueza humana frente al poder divino. Tercero, y muy importante, nos revela el corazón compasivo de Dios, reflejado en el llanto de Isaías, que anhela la redención incluso en medio del juicio. La historia de Moab es una advertencia, pero la historia de Ruth es una promesa. Nos recuerda que, sin importar nuestro origen o nuestro pasado, la puerta de la gracia siempre está abierta a través de la fe y el arrepentimiento, una puerta que nos conduce no al linaje de Moab, sino al linaje de Cristo, nuestro Salvador. Gracias por acompañarme en este estudio profundo. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Si es así, te invito a darle me gusta a este video, compartirlo y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros próximos estudios. Que la paz de Dios te acompañe siempre.